Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1. La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Tengo un librito por el famoso autor A.W. Tozer, intitulado La adoración, la joya perdida en la iglesia evangélica. Desafortunadamente es la verdad. Muchas iglesias se están muriendo porque nada más siguen sus tradiciones. Para mucha gente, los servicios no tienen realidad, no sienten la presencia de Dios. En esta media hora, queremos estudiar el tema de la adoración. La alabanza realmente debe ser un estudio aparte, pero aquí vamos a tratar las dos cosas de una manera general. Es un tema tan importante para nosotros hoy día. Las cosas que voy a decir no son controversiales ni para debatir, porque salen directamente del texto bíblico. Por ser un tema tan inmenso, vamos a limitar el estudio a los tiempos de Génesis hasta Esther. Usted ya entiende que estos libros cubren cronológicamente todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en consideración al tiempo y los parámetros de la serie, trataremos de no hacer muchas referencias a los libros de poesía ni a los profetas. En parte, quiero mostrarles que es muy fácil y muy bonito hacer un estudio temático y limitarse a una sola época. Hay muchos temas que merecen un estudio como este. Le animo a hacerlo. Un punto que quiero entrelazar con el estudio, sin importar la época ni la práctica, es que podemos tener confianza en que Dios está muy interesado en la adoración. El famoso Catecismo Westminster de los presbiterianos comienza con la pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? La respuesta correcta fue glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Dios creó a la raza humana para que pudiéramos adorarle y alabarle. Vamos a comenzar con la adoración en la época adámica. Dios creó a Adán y a Eva para que ellos lo adorasen. La relación que tuvieron al caminar en el jardín del Edén fue una relación de reverencia y comunión. Esta es la actitud necesaria para que haya adoración. La desobediencia es lo que interrumpió aquella relación de adoración. Pero de una vez Dios fue en busca de ellos y poco después los vistió de pieles. Aquel acto implica que Dios mató a un animal para darles un ejemplo de la manera en que deberían resolver el problema del pecado en sus vidas. Les dio un ejemplo del método que habrían de usar para restablecer esa comunión. Los vistió de justicia. Nos enseña claramente que si hay pecado, no puede haber adoración. Si insistimos en una pretensión, el resultado será una liturgia muerta que no es sensible a la voz de Dios. Será un rito muerto en que la presencia de Dios no va a estar presente. Cuando leemos sobre Caín y Abel en Génesis capítulo 4, es bastante evidente que ellos ya saben cómo adorar correctamente a Dios. Abel sigue en obediencia lo que aprendió de sus padres y sacrifica el mejor cordero, uno sin mancha. Aparentemente, este fue el estándar que fue enseñado. No así Caín. Quiso ignorar los requisitos. Su mal actitud se muestra claramente por su conducta. Es igual para nosotros. No podemos obedecer completamente ni llenar los requisitos en la adoración sin tener primero una actitud de reverencia y sumisión a Dios. La adoración de Noé es interesante.
En Génesis 8:20 leemos, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bueno, después de 377 días a bordo de un portaanimales, ¿quién no estaría lleno de gratitud al poder salir? Pero en serio, ¿cómo aprendió esto? ¿Quién le enseñó cuáles animales debería sacrificar? Realmente no tenía mucha revelación, absolutamente ni una página de las Escrituras, pero sabía adorar. Lo más bonito para mí es que la palabra sigue diciendo, y percibió Jehová olor grato. ¿Sabía usted que nuestra adoración en verdad tiene un efecto en Dios? Y si persistimos, Él responde. El problema nuestro es que lo hacemos casualmente por una hora, una vez a la semana, y no esperamos nada. Podemos ver que Dios bajó del cielo para hablar con Noé, para ser íntimo con él. Como premio, le dio su promesa, el arco iris. ¿Ha recibido usted algo de Dios? Lo invito a adorar como los hombres de la Biblia. Ahora nos dirigimos a la adoración en la época patriarcal. Abraham fue llamado el amigo de Dios por la relación que tuvieron. Abraham vivía en dependencia en Dios, evidenciado por su vida en carpas. Allí, al aire libre, leemos repetidas veces de los altares que construyó, de los sacrificios que ofreció y de las conversaciones que tuvo con Dios. Al ver el corazón de este hombre de Dios, Dios le hacía promesas y más promesas. En el caso de Isaac, encontramos dos ocasiones en que Dios le apareció, pero solo un altar en que Isaac le ofrece algo. En Génesis 25, la esposa de Isaac, Rebeca, consulta a Jehová. No estoy seguro, pero parece que se va menguando de una generación en otra. Otro que vivía en la misma época era Job. Dice capítulo 1:3 que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. De esta manera hacía todos los días. Este hombre en verdad sabía acercarse a Dios. Hay un avivamiento en la vida de Jacob. Este hombre estaba dispuesto a pelear con Dios en Peniel para obtener la bendición. Desafortunadamente, no vemos que esta actitud fuera aprendida por sus 12 hijos. Vemos la buena actitud de José, pero no habla de altares ni de sacrificios. El resultado fue que mudaron a Egipto. En el cautiverio egipcio realmente no tenemos información sobre la adoración, pero de alguna manera mantuvieron vida espiritual entre ellos. Cuando los tiempos se hicieron más difíciles, seguramente el remanente espiritual estaba tratando de llamar a los demás. En todo este tiempo no tenía ni un rollo de las Escrituras, ni una tabla de leyes, solo tenían la tradición oral. Cuando pensamos de la adoración en la época mosaica, no debemos olvidarnos de que Moisés fue entrenado en el palacio por 40 años. Bueno, es muy reconocido que los egipcios consideraban a la religión como parte íntegra de su educación, especialmente para un hijo de la princesa y posiblemente designado para ser el futuro faraón. Es decir, que para Moisés hubo una tremenda ruptura cuando rechazó a su herencia egipcia y volvió a dar su lealtad al Dios de su madre y su padre biológico. En su conversión abandonó a los dioses egipcios. Realmente no es posible hablar de todos los aspectos de la adoración falsa, pero es interesante notar el cambio y contraste en la vida de Moisés, pues cuando volvió de 40 años en Madián, tuvo que pelear contra los sabios y religiosos, los mismos que probablemente habían sido sus instructores y profesores. En las notas hay una tabla sobre las plagas y los dioses de Egipto. Debe notar allí que cada plaga es dirigida directamente contra por lo menos uno o dos dioses egipcios. Para ellos hubiera sido bastante obvio que esto fue una guerra espiritual. Para mí fue interesante notar que en la película El Príncipe de Egipto,
que representaron muy bien esta competencia entre Jehová y los dioses falsos. Cuando pensamos en el Éxodo, no debemos olvidar el propósito, o sea, el motivo original que propusieron Aarón y Moisés al faraón. Léalo en Éxodo 5, 1 al 3. Querían salir por 3 días en lo que sería prácticamente un retiro espiritual. Siendo que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, es fácil de creer que estaban iniciando un avivamiento. Creo que las plagas y las maravillas que hizo Dios es muestra de lo que Él está dispuesto a hacer para los que en verdad lo buscan y se muestran dispuestos a todo. Entre poco tiempo llegaron al monte Sinaí. El año fue 1445 a.C. Fue allí que Dios dio los planes y las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Fue un templo completo, pero completamente portátil. Fue un diseño maravilloso. De largo tenía 13,8 metros y de ancho tenía 4,6 metros, más o menos como la sala de una casa grande. Era pequeño porque no era para toda la gente, no era una iglesia, era solamente para los sacerdotes. Este santuario fue dividido en 2 partes. La primera tenía 9,2 metros de largo y contenía 3 muebles. La mesa de los panes, que habla de la comunión del creyente con Dios, que ahora es posible porque Cristo es el pan de vida. El candelabro tiene un mensaje sobre la comunión con Dios. Nos recuerda que nuestra relación con Él es por medio de la luz de la palabra de Dios y que el aceite que genera la luz representa el Espíritu Santo. El altar de oro también habla de la comunión con Dios. En esta mesa ofrecían el incienso que representa las oraciones del creyente. La otra mitad del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo y solo tenía 4,6 metros de largo. Nadie entraba allí sino el sumo sacerdote, y eso solo una vez al año. Para entrar en el lugar santísimo había que pasar por el velo. De manera figurada nos enseña del cuerpo de Cristo, porque solo podemos llegar al Padre pasando por el Hijo. Fue en la crucifixión, en el instante en que Cristo entregó su espíritu al Padre, que algo extraño tomó lugar en el templo. El velo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Indica que Cristo venció la barrera del pecado y ahora podemos tener comunión con Él. En el lugar santísimo había un solo mueble, el arca del pacto. Era un pequeño cajoncito portátil, pero totalmente cubierto de oro. Por dentro contenía 3 cosas importantes: las tablas de la ley, una medida de maná y la vara de Aarón que floreció. La tapa era la parte más especial porque tenía 2 figuras de querubines, uno en cada lado, que inclinaban hacia el centro. Aquel centro fue llamado el propiciatorio y era el lugar que literalmente moraba Dios. Una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre de expiación sobre este espacio precioso de oro puro. Estudiamos el establecimiento de las fiestas de los hebreos en el video número 4, pero aquí cabe mencionar que cada fiesta fue diseñada por Dios para dirigirnos a tener un mayor conocimiento y experiencia con Él. No solo saber con la cabeza, sino de entrar en una relación profunda con Él. Cada fiesta los recordaba de eventos que mostraban algún aspecto de carácter de Dios. Era un llamado para adorar aquel aspecto en particular. Tristemente, llegaron a ser eventos sociales y ritos huecos. Otro estudio posible es la historia en el desarrollo de la clase sacerdotal. Su vestimenta y su forma de vivir y trabajar es muy interesante. Todo nos enseña más en cuanto a nuestra relación con Dios. Otro segmento del tema que debemos estudiar es la adoración bajo Josué en el período de los jueces. En el año 1405 iniciaron la conquista y había que cruzar toda la nación
con sus animales, sus carretes y los enseres de hogar al río Jordán. En Josué 3:11, el nuevo líder mandó que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto fueran los primeros en entrar en el río. El poder y la presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa y se detuvieron las aguas todo el tiempo en que los sacerdotes mantuvieron el arca en medio del lecho del río. Cuando ponemos la presencia de Dios primero, lo demás se hace fácil. En Josué 5 se purificaron y fueron circuncidados. Esto realmente causa un avivamiento y la gente está llena de fe. La conquista de Jericó no fue por nada menos que la alabanza y la adoración llevado a la práctica. Habían momentos de silencio y preparación y finalmente en Josué 6:20 tocaron las bocinas y gritaron y los muros cayeron. Hermanos, la alabanza y la adoración hace derrumbar muros espirituales y podemos ganar guerras espirituales. Después de la conquista, el tabernáculo y el arca fueron colocados en Betel por un tiempo, pero finalmente el tabernáculo fue establecido en Silo. Pero el tabernáculo nunca estuvo en Jerusalén. En el período de los jueces, comenzaron a tratar al arca como si fuera un amuleto. Dios no tolera una adoración así y permitió que fuera capturado por los filisteos. Ana, la madre de Samuel, vivía en los últimos años de los jueces y fue hasta Silo para orar. La manera en que oraba y adoraba a Dios nos enseña varias cosas. Primero, muestra que Elí, el sumo sacerdote, ni siquiera entendió que ella estaba profundamente relacionada con Dios. Más bien, pensaba que estaba ebria. Nos muestra que Elí realmente no sabe lo que es la adoración. Segundo, nos enseña que Dios quiere ver nuestro corazón. Si está devoto a Él en amor, Dios nos va a escuchar. Pues Ana tuvo pasión para Dios, pero a Elí esta manera de adorar le pareció raro y la estaba criticando. La adoración bajo los reyes es otra división importante en el desarrollo de las maneras, las costumbres y los lugares de la adoración. El versículo clave que encontré para este tiempo está en 2 Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Desafortunadamente, no siempre fue así. Como ustedes saben, Saúl fue el primer rey sobre todo Israel. En su vida no vemos ningún interés en adorar a Dios. Si no me equivoco, no hay una mención en la Biblia de que Saúl fue hasta Silo, en donde estaba el tabernáculo, para adorar a Dios. Era un hombre que no sabía cómo adorar. Los cantos de alabanza que cantaba David lo consolaban, pero faltaba que los cantara él mismo. David fue llevado desde los pastos hasta los palacios. Su corazón fue tan ferviente para Dios. Para él la alabanza era de todo corazón. A veces componía música y a veces bailaba tan fuertemente que su propia esposa se burló de él. Advierto a los que burlan, mire lo que pasó a Mical. Ella fue condenada a la esterilidad. Fue David que hizo todos los preparativos para la adoración en el templo. Sentía mal que la casa de Dios fue una carpa que ya tenía varios siglos, mientras él vivía en un palacio. Estoy seguro que fue David que pensó mucho en cómo adaptar las ceremonias del tabernáculo a la escala del nuevo templo. Cuando Salomón dedicó el nuevo templo, entendemos un poquito más de la presencia de Dios. De vez en cuando el hombre ha tenido la oportunidad de ver un vislumbro de la gloria de Dios. Primera de Reyes 8, 10 a 11 dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Todo esto, hermanos, fue como resultado de la adoración a Dios. Otro ejemplo del efecto fuerte de la alabanza y adoración se encuentra en la vida de Josafat. En 2 Crónicas 20 hay una historia poderosa de la manera en que este rey del siglo IX a.C. venció a los enemigos usando a los cantantes del templo. Dice el versículo 19 que se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. El versículo 22 nos enseña que el efecto sobre los enemigos fue uno de confusión y pánico. Después de la división del reino, entraron muchos cambios en la adoración del reino norte. Primero hicieron otro templo sobre otro monte en Samaria. A esto refería la mujer samaritana en Juan 4. Económicamente prosperaron, pero bajaron en fuerza, bajaron en pureza espiritual y adoptaron muchos otros dioses. Finalmente fueron llevados al exilio por Asiria. La adoración del reino sur se hizo más y más rutinario y codificado. Algunos de los reyes eran malos y trajeron malas prácticas y religiones paganas, pero también algunos de los reyes del sur condujeron avivamientos. Ezequías fue un rey que condujo un avivamiento. En el año 701, el temible ejército asirio invadió en Judá bajo Sennacherib. Fueron ellos los que habían llevado al cautiverio a las 10 tribus del reino norte. Fue un milagro que Jerusalén no cayó ante su fuerza. Sabemos que Dios los estaba protegiendo. ¿Y por qué? Porque la gente se había reformado y se habían arrepentido. Fue Ezequías que causó que la famosa serpiente de bronce de Moisés fuera destruido, porque la gente la estaba adorando falsamente. Cuando Dios vio que estaban adorando de corazón, los salvó. Josías era otro rey que dirigió un avivamiento. Su historia se encuentra en 2 de Reyes 22. Comenzó a reinar a los 8 años de edad y es calificado como un buen rey. ¿Por qué? Porque dirigió a la gente a una adoración renovada. Primero pagó el costo y pagó a los que hicieron las reparaciones en el templo. Recuerde que el templo de Salomón ya tenía unos 340 años. Fue un edificio bastante antiguo. Pero no hallamos excusa por el hecho que se les había perdido por completo las Escrituras. Al estar limpiando y ordenando, Hilcías, el sumo sacerdote, en el año 622, vino con el gran anuncio del hallazgo de la ley. Safán, el escriba, leyó del libro. Ahora, como les he dicho, este libro es poderoso. Josías fue tan impactado que rasgó sus vestidos. ¿Qué tal nuestra adoración? ¿Adoramos ritualmente? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo? ¿El impacto se siente en nuestras vidas? Bueno, en cuanto a este avivamiento, llegó demasiado tarde, porque Dios ya había encaminado el primero de 3 invasiones babilónicas que vino solo 17 años después. La época del exilio es muy importante para el estudio de la adoración. Aunque no hay mucha información bíblica sobre el tema, el exilio del reino sur afectó tremendamente la forma en que adoraban los judíos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el templo de Salomón, el centro, la sede de adoración, fue destruido en el año 586. Además, fueron deportados, desterrados, llevados a Babilonia. En el tiempo del exilio, Dios envió profetas para obrar entre el remanente, para que volvieran a Él y se alistaran para un eventual regreso a la tierra que les había prometido. Daniel y Ezequiel estuvieron con ellos en Babilonia, mientras Jeremías estaba con la gente pobre que fue dejada en Jerusalén. El desarrollo más importante durante los 70 años en Babilonia fue el establecimiento de las sinagogas. Ya que no había templo y estaban lejos de su tierra, no podían ofrecer sacrificios, pero sí podían mantener con vida la religión,
las leyes, las costumbres y el idioma de ellos, el hebreo. Así que las colonias de los judíos expatriados en todo el mundo comenzaron a tener servicios y de formar escuelas para enseñar a sus hijos en los caminos de Jehová. La adoración en la época post-exílica cubre los tiempos en que Zorobabel, Esdras y Nehemías regresaron a Jerusalén con algunos del remanente. En el video número 11 estudiamos los 4 regresos: Zorobabel en 536, Esdras en 457 y 2 por Nehemías en 444 y en 432. Mientras los judíos estaban en Babilonia, no había adoración formal en Jerusalén, pero cuando Zorobabel regresó en 536, comenzó la reconstrucción del templo. Se detuvo la construcción por un tiempo porque la gente quería construir sus propias casas. ¿Qué nos enseña esto sobre la adoración? Nuestra actitud debe ser una en que ponemos Dios y la obra de Dios como la primera cosa en nuestras vidas. Se reanudó la construcción en 520 y por fin terminaron el templo en 516. Los profetas Ageo y Zacarías participaron en esto. Aprendemos algo de la reacción de la gente cuando pusieron los cimientos del nuevo templo. Encontramos la historia en Esdras 3:12. Dice que los ancianos lloraron porque podían recordar cómo era el majestuoso y lujoso templo de Salomón. Sin embargo, los jóvenes estaban regocijando porque para ellos fue un gran logro. La enseñanza aquí es poderosa. Si estamos más apegados a una tradición antigua o a un edificio bonito, realmente no estamos adorando de corazón. Ageo 2, 3 y 4 describe un poco más el problema. En Esdras 6, 22 hay más regocijo cuando completaron la nueva casa de Dios. Nehemías era un hombre que adoraba a Dios y también supo dirigir su gente en adoración. Cuando se completó la reconstrucción del muro de Jerusalén en 444, reunió a toda la gente y Esdras leyó todo el día de la ley de Dios. Esto resultó en un tremendo arrepentimiento y avivamiento. En capítulo 8, versículo 9, Nehemías, Esdras y los escribas y los levitas estaban tratando de instruirlos en la adoración. Explicaron que no era necesario seguir llorando, sino que sería mejor que se regocijaran. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Su palabra debe ser céntrica en la adoración y esto produce arrepentimiento. Pero luego hay que seguir con algo más y debe ser un servicio de gozo y de júbilo. Esto es perfectamente conforme a los salmos de David. La reina Esther pertenece al mismo periodo. En el video número 10 estudiamos los eventos de este libro. ¿Se acuerdan del fin de la historia? Los judíos tuvieron la victoria y se vengaron contra los pérsicos que querían exterminarlos. Para celebrar y conmemorar el día, la reina mandó que celebraran el gran manera. Capítulo 9 habla de los banquetes y el intercambio de regalos como si fuera Navidad. Dice que fue un día de regocijo y alegría. Debe ser que ella había leído en los Salmos. Lo cierto es que para ella fue una fiesta tan importante que la convirtió en ley y ordenó que todas estas cosas fueran escritas en un libro. Qué lástima que no tenemos aquel libro, ¿verdad? Es una lástima decirlo, pero la verdad es que después del avivamiento bajo Nehemías y Esdras, la gente de Jerusalén entraron otra vez en su desobediencia porque se caracterizaba en su actitud y su falta de llegar a Él con verdadera adoración. Se llama el período intertestamental, en que no había voz de Dios por 400 años. La adoración se hizo rutinario. Se escribió el Mishnah, libro de más códigos, leyes y ritos de los judíos, pero habían perdido la vida espiritual. Para concluir, creo que podemos mostrar que la adoración se ha ido creciendo y menguando.
Dios solo espera que un hombre o una mujer se ponga totalmente a su disposición y que lo busque con 100% de su alma. Cuando Dios encuentra a una persona así, que está dispuesto a recibir las pruebas y pasar por las pruebas, y con todo seguir adorándole, traerá avivamiento por medio de él. El apóstol Juan tuvo varias visiones sobre la culminación de la adoración en el cielo. Es solo una muestra de lo que nos espera. Deberíamos anhelar de todo corazón estar así en la presencia de Cristo, en las bodas del Cordero. Debemos estar practicando nuestra participación en aquellos actos celestiales. Después de la segunda venida, tenemos la esperanza de adorarle en el milenio, y después del gran trono blanco, lo adoraremos en la nueva Jerusalén. Mientras tanto, que pongamos estas cosas en práctica. Busque la manera de pasar más tiempo leyendo en la palabra y más tiempo postrado ante su presencia en la oración. Tenemos que seguir haciendo altares. Recuerde también que la alabanza va mucho más allá que mis cantos favoritos o el estilo de música en la iglesia. Si este es el problema, entonces el problema no es la música, sino la actitud del corazón. Lo esperaré para el episodio final. He guardado lo mejor hasta lo último. El tema será sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento, el hilo rojo de la redención. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.